es muy necesario recordar el mensaje de la semana pasada. Tal vez debiera ser muy importante escuchar otra vez el mensaje de la semana pasada. Pero vamos a dar un compendio, una pequeña reflexión con respecto al mensaje de la semana pasada. La semana pasada nos centramos en tres personajes. Eva, Adán y Satanás. Y desde ahí sentados, escuchamos el relato histórico tal cual como sucedió, sin agregarle y sin colocarle. Y encontramos en Eva y en Adán a nuestros primeros padres. Los encontramos dudando de Dios. Y después de que abrieron la puerta de la duda para creer en Dios, entonces entró Satanás e hizo trizas la vida de Adán y de Eva. Una vez que se abre la puerta de la duda, de inmediato surge el poder de Satanás para llamar a Dios mentiroso y decir Satanás que Él es el verdadero y el que tiene la sabiduría. Eso nos dice la pregunta del Catecismo Menor. La pregunta que está a continuación es la siguiente: ¿cayó todo el género humano en la primera transgresión? ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? Hay muchos seres humanos que suelen decir esta frase, hermanos: ¿por qué me echan la culpa a mí? El que estuvo allá fue Adán. ¿Yo qué tengo que ver con Adán? ¿No le es familiar una frase así parecida? Muchas veces cuando estamos enojados con las cosas que suceden, y especialmente aquel que está alejado de Dios, se escuda en el argumento de decir: Adán estaba allá, yo ni siquiera había nacido. Pero fíjese cómo dice la pregunta: ¿cayó todo el género humano en la primera transgresión? La respuesta dice, es muy contundente: habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él, sino también para su posteridad, todo el género humano, descendiendo de él según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Todo el género humano, usted y yo que estamos acá escuchando, somos parte de todo el género humano. Venimos de la misma generación ordinaria. Ellos fueron nuestros primeros padres. Para hacerlo un poco más claro, hermanos, usted y yo a veces trabajamos pensando, por ejemplo, cuando mi esposa y yo veíamos a Samuel más pequeños, estábamos deseosos de trabajar con el fin de dejarle algo a ellos. No solamente era la idea de estar bien nosotros, sino de dejarle algo a ellos. Hay padres que son tan irresponsables con su trabajo y con su vida diaria que empiezan a criar a sus hijos en unas dificultades enormes. ¿Y qué es lo que esos hijos van a heredar? Deudas, enfermedades y una serie de cosas. La mayoría de los ricos que conocemos, hermanos, la mayoría de los ricos que conocemos, hablando materialmente, es porque esos ricos tuvieron una disciplina en su trabajo pensando en sus hijos. Y le dejaron la herencia, le dejaron el carro, la finca, le dejaron un montón de cosas materiales. Pues en el aspecto espiritual es muy parecido. Si Adán y Eva hubiesen obedecido a Dios, como dice el pacto de obras,
Hay un pacto de obras en donde la condición es una obediencia plena y absoluta. Incluido allí el hecho de que Dios no te entiendo, no quiero que me entiendas, obedece. Es a ese extremo de la obediencia perfecta. Pero apareció la duda, hermanos. Apareció la serpiente, una serpiente real. Se acercó al paraíso, se acercó y estuvo cerca de Eva. Y la serpiente acudió a la duda de Eva. ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho que vas a morir? Y luego arremete contra Eva para decirle, no, sabe Dios. Y mire cómo se hace aquí Satanás, más inteligente y más sabio, y usurpa el puesto de Dios para decirle, no. En realidad lo que Dios te dijo es una mentira, porque lo que realmente va a suceder es que tú vas a ser igual que Dios cuando comas. Se abrió la puerta de la duda, y una vez que se abrió la puerta de la duda, Satanás hizo lo que quiso con Adán y Eva. Ellos nos dieron como herencia el que también cayéramos y recibiéramos esta herencia. Y como le decía la semana pasada, por eso es que usted se asusta, por eso es que usted tiene miedo, y por eso es que usted y yo sentimos vergüenza. 3 consecuencias de lo que sucedió en el paraíso que todavía usted y yo vivimos. Si usted tiene una deuda económica en este momento, ¿tiene un miedo que venga mañana lunes? Si usted tuvo un diagnóstico del médico, ¿tiene un susto usted de que el médico le entregue el examen y le diga, sí, hay cáncer? Producto de que somos herederos del pecado. Y las consecuencias del pecado es vergüenza, es angustia, es miedo. Y todo eso nosotros lo heredamos. ¿Cuál? Dice entonces la pregunta 16. ¿Cayó todo el género humano? Efectivamente, cayó todo el género humano. Y ahora nuestra mirada tiene que ir a nuestro corazón hoy. La semana pasada nuestra mirada estaba en el relato histórico absolutamente preciso. El hecho de que Eva hubiese utilizado 2 palabras, solo 2 palabras más, ya inmediatamente estaba allí la voz de alarma. Era demasiado preciso. Dios había dado un mandamiento. Al momento de que aparece la duda, entonces Eva coloca el otro verbo, no tocaréis, cuando el mandato era no comas. Luego ella dice no comer y no tocar. Somos herederos entonces de este pecado. Somos los herederos, porque pertenecemos a la misma generación ordinaria. Hay uno solo que se sale de toda la generación ordinaria. Uno solo en toda la historia que usted y yo podamos conocer. Uno, solito y uno solo. Es nuestro Señor Jesucristo. Los demás pertenecemos a esta generación ordinaria, la cual hemos heredado este pecado, esta falta, esta deuda. Así es que nuestros primeros padres fueron no solo la raíz de la humanidad, sino también sus legales representantes en toda la extensión de la palabra. Sucede con frecuencia que los padres de una familia contraen deudas que no pueden pagar durante su vida. Y entonces los hijos, teniendo en cuenta esta deuda contraída, fue más bien pensar que los padres estaban interesados vivamente en pagarla a la muerte de estos. Era necesario la conciencia para estos hijos de pagar la deuda.
Sucede también que los padres, por un esfuerzo y trabajo constante, labran una fortuna grande o pequeña que al morir ellos queda siempre en manos de sus hijos, porque su trabajo y esfuerzo no fue intencionalmente solamente para ellos, sino también para sus descendientes. De manera semejante, el primer pecado de Adán y Eva vino a construir una deuda enorme e impagable que pesa sobre todos sus descendientes. Si en vez de haber sido desobedientes, hubiesen sido obedientes fielmente, la bendición que hubieran recibido no había sido solamente para ellos, sino también para toda la descendencia ordinaria. Desventuradamente, pudiendo ser obedientes y recibir y darle a sus descendientes la confirmación y esta descendencia o esta bendición, lo que recibieron fue la maldición del pecado. Y esto me lleva a recordar lo que el Catecismo de Heidelberg dice. En la pregunta número 6, el Catecismo de Heidelberg dice: ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Qué interesante poder analizar esta pregunta. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? La respuesta dice: no, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, lo amase de todo su corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Esto me hace recordar que Adán y Eva estaban capacitados para obedecer al 100%. Completamente capacitados para obedecer. No tenían desventaja ninguna. Y usted y yo no tenemos desventaja ninguna para obedecer al Señor. Adán y Eva, si pudiéramos decirlo, tenían la ventaja de que dentro del paraíso disfrutaban de un libre albedrío. Y ese libre albedrío que todavía no había sido atravesado por Satanás en su seducción, tenían capacidad para hacer el bien y obedecer. Pero una vez que entró la duda, su libre albedrío, entonces fue completamente cambiado, transformado. Y ahora la Escritura nos va a decir que toda su generación, por naturaleza, estamos capacitados solo para hacer mal y mal y más mal. Nuestros oídos no son los mejores receptores en esta mañana. Porque posiblemente el que nos hablen de pecado y herederos de pecado y aquello y todo otro, debido a precisamente esa naturaleza pecaminosa, nos hace de repente siempre tratar de sacar un argumento y decir: pero es que yo no digo malas palabras, es que yo no me porto mal. Tal vez acudir al argumento de decir: yo no he matado a nadie. El vecino me roba a mí, yo no lo robo. Soy bueno, pero no alcanza. Y en el fondo somos malos. Y tal vez exista una pequeña careta moral en la que queremos guardar todo. Sin embargo, la verdad verdadera comienza diciendo lo siguiente: todos estamos bajo el dominio del pecado. Le invito a que leamos el capítulo 3 de Romanos y nos centremos en el versículo 10 al 12 en primer lugar. La verdad verdadera, por difícil que suene, la verdad verdadera
por ofensiva que suene, la verdad verdadera que debiera de predicarse hoy, si queremos predicar un verdadero evangelio, es que todos estamos bajo el dominio del pecado. Y se necesita de algo milagroso. Y Romanos capítulo 3 así nos lo dice. Versículos 10 y 12 en primera instancia. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, amigos que me escuchan, la repetición de aquí de que no hay uno, es elemental. No existe ni una sola persona que piense en hacer el bien. Todos estamos bajo el dominio absoluto del pecado. Aquí nos está mostrando el apóstol Pablo que tanto judíos como gentiles están bajo el dominio del pecado. Me llama poderosamente la atención de que estas frases del apóstol Pablo ni siquiera eran de él. Y escúcheme con atención que esto es elemental. Todavía cobra más significativo. El hecho de que Pablo no las hubiese recibido como una inspiración completamente nueva, sino que hubiese sido una inspiración que ya estaba establecida en el Antiguo Testamento, hermanos. Cada una de estas frases brota de la traducción hebrea. O sea, estaba dicha ya en el libro de los Salmos. Cuando Pablo simplemente comienza a hacer la lista, Pablo es como si estuviera tomando el Salmo 14 y el Salmo 53. Vaya allá, mis amados hermanos, a los primeros versículos. Trate de hacer una división ahí con sus deditos, no sé. Pero tratemos de hacer una comparación del Salmo 14 y del Salmo 53. Para que miremos cómo el apóstol Pablo, por decirlo de alguna manera, guiado por el Espíritu Santo de Dios, transcribe lo que ya se había dicho en la traducción hebrea. Cada línea de estos versículos entonces fue tomado de esa Biblia. Pablo no necesitó hacer ningún pensamiento nuevo o original acerca del estado caído del hombre. Estaba bien atestado, bien afirmado en las Escrituras, mucho antes de que Pablo naciera. Y si nosotros buscamos en teólogos serios y responsables del verdadero evangelio, vamos a encontrar que ellos sencillamente, teólogos muy serios, muy respetuosos y reverentes con la palabra del Señor, ellos sencillamente dicen que este texto y estas palabras de Pablo ven en los hombres y en las mujeres una depravación absoluta, corrompidos hasta su último cabello. Hermanos, qué curioso, ¿no? He estado mirando a cristianos famosos que se le hacen preguntas simples y sencillas. Yo creo que si a la mayoría de los que estamos aquí, tal vez excluyendo a Edith y a Annie, que solamente dicen papá, quizás todos nosotros estamos en la capacidad de que si nos preguntan quién es Satanás, usted y yo seamos capaces de decir. Y los que estuvieron presentes aquí en la predicación anterior de la semana pasada, por lo menos pudieran recorrer a eso, de que es el diablo, es el tentador. Él fue el que utilizó a la serpiente y que existe Satanás. Hermanos, póngase a mirar los últimos videos, por ejemplo, de este cantante famoso Marcos Witt, que le preguntan, ¿quién es Satanás? ¿Existe Satanás? Es textual, es literal la pregunta, hermanos. ¿Quién es Satanás? ¿Existe Satanás? Y luego le agregan, ese Satanás así con cuernitos y esa cosa. Y entonces en la entrevista lo llevan a un escenario de chiste incluso, para luego él responder seriamente y decir, existe algo
existe un ente, existe un mal. Ese mal que movió a Putin a colocar y a proclamar guerra a Ucrania. Y elude la respuesta contundente de la Biblia de la existencia de Satanás. A Jesús Adrián Romero le preguntan, hermanos, ¿en dónde está Dios? Y él dice, yo veo a Jesús cuando alguien me hace un bien, cuando yo le hago un bien, y veo una flor hermosa y ahí veo a Jesús, y veo esta mesa que me sirve y veo a Jesús. Hermanos, eso no es bíblico. ¿Y sabe qué es lo triste? Que cristianos estamos cantando sus canciones. Al parecer la última canción de Jesús Adrián Romero habla de cualquier Dios menos del Dios de la Biblia. Habla de cualquier cosa absurda menos de la Biblia. Y ojalá no le pase a esta iglesia como me pasó cuando era profesor del Instituto Bíblico. Cuando en una predicación hablé de que Cas Luna era un hereje, de que era una persona que estaba predicando un evangelio que no era. Al final de la predicación, ese muchacho tocó mi puerta llorando y diciendo que él amaba a Cas Luna, que él lo seguía y que él estaba predicando las cosas buenas y que cómo yo le había ofendido a su pastor, Cas Luna. Pues hermanos, estamos viviendo en unos tiempos de apostasía, que en donde quiera usted está viendo a gente negando al Dios de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón hay pecado. Porque no hay ni uno solo justo. No hay ni uno solo que quiera buscar a Dios. Y por eso es tan llamativo que el apóstol Pablo hace una transgresión de los Salmos 14 y 53. ¿Ustedes están allí? Un varón que por favor me lea del versículo 1 hasta el versículo 3 del Salmo 14. En primera instancia, el 14, ¿cómo dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se le parece a lo que acabamos de leer en la carta a los romanos? Pero ahora vamos al Salmo 53, otro varón que por favor ahora lea los primeros versículos del Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Gracias, hermano. Hasta el 3. ¿El 3? Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno, ni aún uno. Ni aún uno. Ahora le recuerdo lo que es la referencia principal. No, como está escrito, dijo Pablo, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ¿sabe qué es lo que todavía me llama la atención? Que después del versículo 13 hasta el versículo 14, también son extractos y frase por frase sacadas del Salmo, de estos salmos que hemos sacado. Por ejemplo, cuando Pablo dice en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, él está citando el Salmo 5, versículo 9. Cuando Pablo dice aquí en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, él está citando el Salmo 5, 9. No lo busque para que avancemos en el tiempo. Cuando él dice veneno de áspid hay debajo de sus labios, ¿en dónde lo encuentra usted? En el versículo 13, la última parte, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pablo está citando el Salmo 143, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Cuando él cita aquí en el versículo
Debajo de su lengua, su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 14. Él está citando el Salmo 17, diciendo, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Cuando él dice, no conocieron caminos de paz, ¿lo ven en el versículo 17, hermanos? De Romanos 3, dice, y no conocieron camino de paz. ¿Sabe qué está citando Pablo? Está citando Isaías capítulo 59, versículo 8, cuando dice, no conocieron camino de paz. Y finalmente, Pablo cita y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe qué salmo está citando el apóstol Pablo? El 36:1, que dice exactamente lo mismo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero lo más sorprendente todavía no se lo he dicho, hermanos. Y es que el Salmo 14 está citado específicamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desobediente. Y el Salmo 53 está citado para todos los gentiles. La esencia y la diferencia entre los dos salmos es que uno está siendo citado para el pueblo, pero el pueblo que es impío, el pueblo desobediente, dice, de mi pueblo no hay justo ni uno, de los gentiles no hay justo ni uno. ¿En dónde quedamos nosotros entonces? Lo que está queriendo decir Dios es que estamos bajo el dominio absoluto del pecado. Y que tiene que suceder algo completamente milagroso e imposible para nosotros, pero que Dios lo hizo posible. Y allí donde está el consuelo, y por eso estamos aquí sentados, oyendo la Escritura. Porque el que más se conmueve, hermanos, el que más se conmueve cuando escucha, no eres justo, y no se vuelve soberbio y orgulloso, sino que se humilla y dice, es verdad, no soy justo. No hay temor de Dios en mí. No busco hacer el bien. En mi boca hay veneno, Señor. Cuando eso sucede es porque Dios está obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Hay otro ingrediente antes de ir al consuelo de este mensaje. El corazón del hombre niega la existencia de Dios. Debido a que tenemos dominio absoluto, el ser humano, todo el ser humano está bajo el dominio del pecado, pues ese rechaza a Dios. Hermanos, y existen ateos que dicen, soy ateo. Y existen ateos que no dicen nada, pero que en su práctica y en su forma de vivir son completamente ateos. ¿Sabe por qué? Porque alzan la mano y dicen, apruebo el aborto. Alzan la mano y dicen, amo a Dios, pero no conoce a Dios. Dicen ser creyentes. Dicen amar la palabra de Dios, pero no consultan a Dios nunca. Por allí, cuando tienen las ondas y cuando tienen el oxígeno superficial por allá, mandan un mensaje y escriben, oren por mí. Y luego se olvidan en absoluto de Dios. Conozco una persona muy apreciada que la vi despidiéndose de nosotros en completa agonía. Y lo último que pidió fue orar, porque al parecer se iba. Al parecer dejaba este mundo físico. Y era un muchacho, era joven, no tenía más de 30 años, o tal vez un poquito más de 30. Y sintió como la muerte se lo llevaba. Y con angustia me mandó a llamar. Y por favor, ore. Y sí, y a todo decía, sí, sí, sí. Hoy no se acuerda de Dios. En su forma de vivir es un ateo práctico. Es un absoluto ateo. Porque todo lo que hace es lo que es desobediencia a Dios. Niega a Dios. No lo dice con su boca. Y tiene cierto temor moral y se comporta de una manera que moralmente pudiéramos decir. Pero la Biblia dice claramente desde sus entrañas, hermanos. Usó luego al apóstol Pablo para decir, no hay un justo, ni uno solo, no lo consigo.
Y aquí es fundamental entonces conseguir al único que se sale de toda esa generación ordinaria, nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces el creyente anhela Sion. El creyente anhela a Cristo, como lo hizo David. El versículo 7, hermanos. El versículo 7 del Salmo 14. Alguien que por favor lo lea. El clamor del verdadero creyente debe llevar esa consigna que aparece ahí en el versículo 7 del capítulo 14. Por favor, léalo. ¿Cómo dice? Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Gracias, hermano. Mire la distinción de parte de Dios, ¿no? Aquí no está hablando de un territorio, aquí no está hablando de unas personas nacidas en Israel. Aquí está haciendo referencia al Israel espiritual. Algo que el mismo apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 26, está haciendo referencia. Porque la confusión de muchos en este tiempo actual es que habrá ese Israel territorial. Tel Aviv es la capital de Israel en este momento, hermanos. ¿Sí? Tel Aviv. ¿Sabía usted, hermanos, que en Tel Aviv existe hoy, en el día de hoy, el lugar físico más famoso de la prostitución? ¿Sabía usted eso? Y usted cree que de la noche a la mañana, como muchos están predicando, ese Israel que no cree, ese Israel que está siendo desobediente, ese va a llegar a los pies de Cristo, ese geográfico. No se está haciendo referencia a ese Israel geográfico. Está haciendo aquí referencia al Israel que busca a Dios, que entiende que hasta el Señor Jesucristo dijo, el mismo Señor Jesucristo enseñó que nadie busca a Dios. Un solo ejemplo, Juan 6, versículo 44. Hermano José Luis, por favor, búscalo. Juan 6, versículo 44. Hasta el mismo Señor Jesucristo enseñó esta doctrina de que nadie busca a Dios, hermanos. Nadie busca a Dios. Cuando usted escucha a una persona que usted le pregunte, yo le pregunté a una chica en algún momento, ¿cómo estás? ¿Cómo vas para la iglesia? ¿Qué tal la asistencia en la iglesia? Y me dijo, todo bien, todo normal. Siempre tengo presente a Dios. Hermanos, eso es para temblar y para tener un poquito de reflexión y orar por la persona. Mi hermano, al final conversamos. ¿Sabe que cuando de nuestra boca sale el hecho de decir estoy bien con Dios, ya hay una señal de que no estamos realmente bien con Dios? La verdadera señal es que no estamos bien con Dios, porque estamos llamando a su palabra mentirosa. Dice la Biblia que en nuestra naturaleza no hay deseo de buscar a Dios. ¿Sabe qué lo hace buscar a Dios? ¿Sabe qué le hace insistir y perseverar en estar en esta mañana aquí? La obra de Dios en usted. ¿Sabe por qué somos aceptos delante de Dios? No porque nos comportamos de la manera como nos comportamos durante la semana, es por su gracia, por amor a su promesa y a su pacto, hermanos, que Dios hoy, yo me digno a decir con toda certeza de que somos dignos delante del Señor, porque estamos prestando unos oídos a la doctrina que para la mayoría de la gente es un veneno y que no quieren escuchar. Porque estamos mirando hacia nosotros. Ya no miramos a Adán, ya no miramos a Eva. Ahora nos miramos nosotros como herederos de ese pecado. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. En las palabras del Señor Jesucristo, vivo, haciendo su ministerio el Señor Jesucristo. ¿Cómo dice, hermano? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, hermano. Ninguno viene a mí. Solamente que exista la obra milagrosa de Dios para ir al Padre. ¿Y sabe qué es la hermosa promesa del Señor Jesucristo? No le voy a rechazar. Estarás conmigo. Y este es el final de este mensaje. Una vez que nosotros seamos conscientes de nuestro pecado, hermanos,
Una vez que nosotros no repitamos la idea y la frase pecaminosa de decir, allá estaba Adán, yo estoy aquí, no tengo nada que ver, sino que al contrario, podamos sufrir y llorar por nuestro pecado. Pues sencillamente Dios está haciendo una obra preciosa que David la transmitió de esta manera. ¡Oh! ¡Qué de Sión saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, la verdadera alegría, la verdadera satisfacción no es que mañana lunes tú puedas hacer el negocio para salir de la deuda en la que estás, material. La verdadera alegría consiste en que tú y yo clamemos la salvación de Dios. En que tú y yo miremos la condición en la que estamos y que solo la obra redentora de Jesús nos salva. ¿Y cuántas veces hay que recordar eso, hermanos? La Escritura nos dice que como no buscamos a Dios nunca, constantemente tengamos que pedir a Dios la salvación de Israel. Definitivamente, cuando uno ve a todos estos famosos hermanos, y hay muchos por los cuales voy a mencionar, ellos están siendo desobedientes a Dios y para mantener horizontalmente la fama, mantener el fight back y todas esas cosas de las que hablamos, ellos comprometen la palabra de Dios y ahora están vendiendo lo que ellos quieran. Definitivamente no eran de los creyentes. Definitivamente estamos viendo por sus obras que no eran parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios hace lo contrario. Se quebranta, se compunge, pide perdón a Dios y luego clama y dice, anhelo tu salvación, Señor. La anhelo. Porque todos los días y a cada segundo estoy pecando contra el Señor. Pero si Él ha prometido Él salvarme y sacarme de esas tinieblas, entonces tendré consuelo. El creyente anhela esa salvación. Antes de terminar, quisiera hacer 3 aplicaciones muy cotidianas y muy aplicables de este mensaje para poner en práctica. Aplicación número 1. Usted y yo debemos ser conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso no le va a hacer ningún daño, si por el contrario le va a ayudar. Va a bendecir nuestras vidas. En la medida que usted y yo seamos conscientes de que fuimos herederos de una deuda impagable, de que merecíamos la condenación eterna, de que cuando recordamos a Cristo nosotros teníamos que ir allá, pero Cristo fue allá a la cruz. Una vez que usted repita constantemente y sea consciente de su naturaleza pecaminosa, el Señor le ayudará más en las batallas, hermanos. Cada batalla será todavía más difícil para Satanás en la medida que usted reconozca de dónde viene, de dónde venimos. Segunda aplicación, una perspectiva correcta de Dios. Una vez que usted conozca su condición y a qué condición lo llevó, a qué estado lo ha llevado Dios, entonces su perspectiva real de quién es Dios, independientemente de quién le rodea a usted, hermano, nosotros pareceremos los más anticuados. Los muchachos solteros que se conservan en esta congregación, que le digan al mundo que son solteros porque Dios manda que sean solteros, le van a decir anticuado y todo el mundo se va a venir en contra de ellos. Porque ellos le van a mostrar el lado del pecado bien bonito. Uy, de lo que te estás perdiendo. Uy, ¿y cómo? Y cuando usted hable de Cristo, bíblicamente hable de Cristo, usted entonces defenderá a la familia. Hoy se nos ha agregado una familia hermosa porque hay 2 niñas. Y esta familia está siendo atacada por este sistema. Y esta familia, y mi familia, y tu familia está siendo atacada. Porque hay un sueño globalista, hermanos. Hay un objetivo de pulverizar a la familia para que un pequeño grupo y una pequeña élite tomen el control absoluto del mundo. Y lo primero que tienen que tumbar es la familia. Eso que ha instituido Dios. Ahí no cabe sino un solo hombre y una sola mujer. Ese matrimonio fue instituido en la figura, como dice Efesios,
de Cristo. Cristo ama a su iglesia. Su iglesia lo ama a Él y no hay otro más. Esa es la perspectiva correcta de Dios. Y cuando nos pregunten quién es Dios, nosotros con toda contundencia, no importa en el auditorio en el que estamos, decimos, Dios es el creador de todas las cosas. Dios me hizo a mí. Y Dios está en contra de esto, de esto, de esto. Y Dios apoya esto y esto y esto y esto. Y hay que obedecer sus mandatos. Y este es Dios. Y no perdemos la perspectiva de Dios. Como resultado, veremos que usted y yo estaremos en medio de un mundo que nos rechaza, pero que tenemos la esperanza de que Dios nos va a consolar y que se acordó. Cantamos hoy el Salmo 137. Daniel, cuando transcurría el año 68 más o menos, el profeta Daniel, cuando más o menos transcurría el año 68 de su cautiverio, oró a Dios y dijo, Señor, acuérdate de nosotros. Y Daniel, hermanos, recibió una consolación tremenda, porque no solamente recibió la hermosa bendición de oír de que serían rescatados de ese cautiverio, sino que vio hasta la llegada del Señor Jesucristo, hermanos. Daniel capítulo 9, que por cierto, debiéramos de ver una gran serie de Daniel, especialmente el capítulo 9, para ayudarnos a nosotros y ayudar a los que están en dudas, hermano, de que están creyendo en gran tribulación, de que están creyendo que se detuvo el reloj cronológico de Dios, de que están creyendo que viene la última semana. Todo eso ya transcurrió, hermanos. La última semana fue la muerte del Señor Jesucristo, esa que vio Daniel, muriendo en la cruz del Calvario, esa que vio Daniel mirando al Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Y la gente tiene una tan mala interpretación de las 70 semanas de Daniel. En esa interpretación transcurrieron 69 y ahora se detuvo el reloj de Dios para ver la gracia de Dios y el mundo sigue haciendo daño y sigue haciendo daño y siguen esperando el Mesías y no sé qué otros acontecimientos más. Cuando lo que Daniel estaba mirando era precisamente que venía el verdadero libertador de su pueblo, de su Israel, de su Israel. Le invito a estar de pie, mis amados hermanos, y ojalá podamos tener la conciencia de nuestra naturaleza, porque eso nos va a ayudar a tener la verdadera perspectiva de Dios, porque eso nos va a ayudar a saber en qué mundo estamos nosotros en este momento, y que este mundo será vencido por el Señor y que nosotros estaremos en su gloria para siempre.